Bienvenidos a 10 o menos. ¿Qué puede hacer un solo hombre contra todo un imperio? ¿Qué pasa cuando la verdad interior choca con las verdades oficiales? En 1517, un monje llamado Martín Lutero desafió no solo al Papa, sino al orden establecido de toda Europa. Con 95 tesis clavadas en una puerta, encendió una llama que dividiría la Iglesia, transformaría la política, cambiaría la cultura, y moldearía el mundo moderno. Pero, ¿quién era realmente Lutero? ¿Qué lo llevó a rebelarse? ¿Y cómo su voz, una entre miles, logró sacudir a Roma desde una pequeña ciudad alemana? Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Su familia no era pobre, pero tampoco noble. Su padre, Hans, era un minero ambicioso que soñaba con que su hijo se convirtiera en abogado y subiera en la escala social. Y por un tiempo, Martín obedeció. Estudió Derecho en Erfurt, una de las mejores universidades de la época. Pero algo sucedió que lo cambió todo. En 1505, mientras regresaba a casa, fue sorprendido por una tormenta eléctrica brutal. Un rayo cayó tan cerca de él que cayó al suelo, temblando de miedo. En ese momento, gritó: Heilige Anna, hilf mir. Ich werde Mönch. Lo que significa: Santa Ana, ayúdame, me haré monje. Y cumplió su promesa. Entró al monasterio agustino de Erfurt, donde se convirtió en uno de los monjes más rigurosos. Ayunaba, se confesaba constantemente, oraba durante horas. Pero su alma no encontraba paz. Lutero estaba obsesionado con el juicio de Dios. Sentía que nunca era lo suficientemente bueno, lo suficientemente puro. Hasta que, estudiando las cartas de Pablo, encontró una frase que lo golpeó como otro rayo. El justo por la fe vivirá. De pronto, Lutero entendió que la salvación no era una meta que se ganaba con obras o rituales, sino un regalo que se aceptaba por fe. Esta idea lo liberó, pero también lo empujó a cuestionarlo todo. A principios del siglo XV, la Iglesia Católica vendía indulgencias, los cuales eran documentos firmados por el Papa que, supuestamente, reducían el castigo por los pecados. La práctica era polémica, pero se volvió escandalosa cuando un predicador dominico llamado Johann Tetzel comenzó a venderlas como si fueran entradas al cielo. Johann Tetzel afirmaba: cuando una moneda suena en el cofre, un alma del purgatorio salta al cielo. Lutero no podía creerlo. Aquello no tenía ningún respaldo bíblico. Indignado, redactó una lista de 95 tesis, afirmaciones teológicas y preguntas desafiantes, que criticaban la venta de indulgencias y el abuso del poder papal. El 31 de octubre de 1517, clavó sus tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, un acto común entre académicos. No buscaba provocar una revolución, sino un debate. Pero la imprenta recién inventada cambió las reglas del juego. En semanas, las tesis estaban en toda Alemania, y en meses, por toda Europa. Sin querer, Lutero había dado inicio a la Reforma Protestante. La Iglesia reaccionó con furia. En 1520, el Papa León X emitió una bula papal exigiendo que Lutero se retractara. Él respondió quemándola públicamente. La excomunión llegó poco después. En 1521, fue convocado ante el emperador Carlos V en la famosa Dieta de Worms. Ahí, frente a la máxima autoridad del imperio y de la Iglesia, se le ordenó retractarse. Su respuesta pasó a la historia. A menos que se me convenza mediante las Escrituras o por pura razón, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Con esa frase, desafió el poder eclesiástico y secular. Fue declarado hereje y proscrito, lo que significaba que cualquiera podía matarlo sin consecuencias. Pero el príncipe Federico de Sajonia lo protegió y lo escondió en el castillo de Wartburg. Durante su exilio en Wartburg, Lutero no perdió el tiempo. En solo 11 semanas, tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán. Más adelante, completaría el Antiguo Testamento desde el hebreo. Su traducción fue revolucionaria. Por primera vez, la Biblia estaba al alcance del pueblo. Esto no solo transformó la religión, ayudó a consolidar el idioma alemán moderno. Lutero utilizó expresiones populares, metáforas campesinas y un lenguaje claro que conectaba con la gente común. El mensaje era claro: todos pueden entender la palabra de Dios. Lo que comenzó como una crítica puntual se transformó en un nuevo movimiento de fe. Lutero rechazó la autoridad papal, los sacramentos obligatorios, la veneración de reliquias, el celibato clerical y la misa como sacrificio.
Su teología se centraba en 5 pilares. Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. El impacto fue inmediato y explosivo. Príncipes alemanes vieron en la Reforma una oportunidad para deshacerse del dominio del Papa y quedarse con los bienes de la Iglesia. Esto llevó a guerras religiosas, como la Guerra de los Campesinos en 1524 o la Guerra de los 30 años más adelante. La Reforma rompió con 1000 años de unidad cristiana en Europa occidental. Y no solo dividió la fe, dividió imperios, lenguas, alianzas y pueblos. El mapa político europeo se redibujó a golpes de doctrina y fuego. Martín Lutero es una figura que inspira respeto, admiración, pero también controversia. No fue un héroe de cuento de hadas, ni un villano de tragedia. Fue humano, profundamente humano. Y como tal, sus luces más brillantes convivieron con sombras que aún hoy generan debate. Uno de los aspectos más oscuros de su legado son sus escritos antijudíos. Al principio de su vida pública, Lutero mostró cierta esperanza de que los judíos se convirtieran al cristianismo si se les ofrecía una fe purificada de las supersticiones papales. Pero cuando eso no ocurrió, su actitud cambió radicalmente. En 1543, publicó textos como Sobre los judíos y sus mentiras, donde proponía medidas extremadamente violentas: quemar sinagogas, destruir sus casas, prohibir sus libros y confiscar sus bienes. Es cierto que sus palabras se inscriben en el antisemitismo medieval, pero su virulencia fue tan grande que, siglos más tarde, los nazis las usarían como justificación ideológica para el Holocausto. Es una herida en su legado que no puede ni debe ser ignorada. También fue duro con los campesinos. En 1524 estalló la Guerra de los Campesinos en Alemania, una revuelta popular inspirada, en parte, por las ideas de Lutero sobre la libertad cristiana. Sin embargo, cuando los campesinos comenzaron a tomar las armas y exigir reformas sociales y económicas, Lutero se puso del lado de los príncipes. En su texto contra las hordas asesinas y ladronas de campesinos, llegó a instar a los nobles a reprimir la rebelión con fuerza brutal. Para muchos, esto fue una traición a los más débiles. Para Lutero, era una defensa del orden divino. Incluso dentro del mundo protestante, fue una figura divisiva. Rechazó alianzas con otros reformadores como Zwinglio o los anabaptistas. Fue tajante, muchas veces inflexible, incluso autoritario. Amaba la verdad, pero también su versión de la verdad. Y, sin embargo, Lutero también mostró compasión, humor, pasión por la música, amor por su familia, se casó con Catalina Bombora, una exmonja, y juntos rompieron con siglos de celibato clerical. Vivieron una vida doméstica ejemplar para la época, con hijos, debates, invitados, y mucho vino en la mesa. Fue un hombre de su tiempo, con todas las contradicciones que eso implica: revolucionario y conservador, humilde monje y orgulloso polemista, reformador del alma y del mundo. Martín Lutero no solo cambió la Iglesia. Su impacto se extendió a la música. Promovió el canto congregacional, escribió himnos, incluyendo Castillo Fuerte es nuestro Dios. La educación. Impulsó escuelas públicas y la alfabetización para que todos pudieran leer la Biblia. El pensamiento moderno. Su énfasis en la conciencia individual inspiró el surgimiento del pensamiento crítico y la libertad religiosa. La cultura. Su influencia permeó desde la literatura hasta la política. Sin él, figuras como Kant, Hegel o incluso Marx no se entenderían igual. Lutero no buscó fama ni revolución. Solo quería entender a Dios. Pero su fe lo llevó a desafiar al poder más temido de su tiempo. Y al hacerlo, cambió el destino de millones. Hoy, más de 500 años después, seguimos viendo los ecos de su protesta. En las iglesias, en los libros, en el lenguaje, en la música, y en cada conciencia que se atreve a decir: aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Lutero un héroe, un revolucionario, o simplemente un creyente radical? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete a 10 o menos si te gusta la historia profunda pero clara, y gracias por acompañarnos en este último viaje, por ahora. Te dejo con el último video y una playlist.